tardes, doctor. Creo que ya están todos, ¿cierto? Los del curso. Hay 2, 4, 6, 12, 18. Pero en este momento estamos 22, 23 conmigo. 22, 3, 7 por 3, 21, no, 25. Bueno, vamos a, en primer lugar, pues, bienvenidos al curso intersemestral de biometría. Este es un curso que es acelerado, intensivo, pesado, porque pues se supone que son 4 horas diarias, aunque yo no creo que sea capaz uno de pasar por encima de las 3 horas de estar viendo matemáticas, porque sería yo creo que un poquito dispendioso, cansón y eso. Tradicionalmente, el curso intersemestral ha tenido las mismas evaluaciones del curso normal, es decir, ha tenido un primer parcial que corresponde a una parte que llama estadística descriptiva, un segundo parcial de probabilidades, un tercer parcial de inferencia estadística, un cuarto parcial que es regresión lineal y la parte de tamaño de muestra, luego un parcial de demografía del 5%, y luego talleres y quizzes y un final. Resulta que tenemos un inconveniente y es que la plataforma no va a estar disponible durante, no sé si una semana o 2 semanas. Si eso es así, entonces nosotros vamos a tener un problema y es que no vamos a poder hacer todas las evaluaciones que tendríamos previstas y habría que acumular tema. Si acumulamos tema, pues lógicamente cada parcial va a tener un valor más alto y pues habrá riesgos para ganar como riesgos para perder dependiendo cómo le vaya a uno en la unión de los temas. Yo no sé, pues los que ya, pues no sé si todos ya han visto la materia. Quienes ya la han visto podrán analizar si lo hacemos cambiando el número de evaluaciones o si consideran pues que existe alguna otra alternativa. Soy todo oídos. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo había pensado en que si la plataforma va a estar cerrada, como para no quedarnos con menos notas, porque pues igual la cantidad de notas que hay es lo que nos ayuda a nosotros pues a que el curso no sea como tan complicado, porque entre menos notas, pues va a ser más difícil. Entonces, para no quedarnos como sin esas notas, de pronto, no sé qué piensen los demás, pues ya tendríamos que hablarlo, ver los temas y en el momento en que la plataforma esté activa, evaluarlos. O de pronto buscar otra forma de evaluar los temas, no sé, por medio de talleres o, bueno, no sé, algo así que no sea necesaria la plataforma. O la otra, evaluarlos cuando la plataforma esté activa. No sé qué piensan los demás. Bueno, con relación a evaluarlo con talleres, no, porque este curso intersemestral tiene que tener la misma forma de evaluar del otro, de la materia regular. Entonces, tiene que evaluarse de esa manera. No se trata de que organicemos pues para que sea una cosa más fácil. De todas maneras, la evaluación hay que hacerla por tema. Entonces ya es las alternativas que ustedes tengan o el manejo de que en vez de ser 4 parciales y el de demografía, supongamos más el final,
que fuesen 2 o 3 parciales o una sola evaluación. Ustedes verán, esa parte sí es decisión de ustedes. Doctor, y al menos esperar a que esté en la plataforma activa. Pues yo no veo problema, o sea, ¿cómo ha sido tradicionalmente la evaluación en el curso intersemestral? Nosotros arrancamos, prácticamente casi que eso es un parcial día por medio. ¿Por qué razón? Porque pues hoy arrancamos, vemos estadística descriptiva, seguramente la terminamos mañana, pasado mañana estaríamos con la primera evaluación, o máximo pues el jueves. Luego empezamos el siguiente tema y entonces ya la semana siguiente creo que es que está cerrada la plataforma, entonces como al tercero o cuarto día sería la segunda evaluación y no habría forma de hacerla. Luego estaríamos otros 3, 4, 2 o 3 días con el otro tema y así sucesivamente hasta culminar, porque pues esto, pues la diferencia está en que ustedes no están viendo el bloque, entonces uno el tema que vio hoy lo puede prácticamente estudiar mañana, revisar dudas y pasado mañana estar presentando parcial, porque pues así es el curso, pues para hacer las evaluaciones normales que se han hecho en biometría, que ustedes ya las conocen. Pero la diferencia ahora es lo de la apertura de la plataforma. Pues si a nosotros nos atrasan parciales y pues nos quedan para hacerlos todos apenas abra la plataforma la semana siguiente, pues esa es una decisión que toman ustedes. Doctor, yo quería preguntarle si de pronto ya hay una estructura o un calendario académico para el curso intersemestral. Es que no lo he hecho. No lo he hecho precisamente porque necesito saber cuántas evaluaciones vamos a hacer. Porque, o sea, la estructura es muy fácil. Los temas son estadística descriptiva, probabilidades, inferencia estadística, regresión lineal y tamaño de muestra, posteriormente la parte de demografía y ya terminaríamos en los temas. ¿Qué pasa? Estadística descriptiva, pues uno prácticamente la ve en 4 horas, o sea, la podríamos ver hoy. Mañana podríamos pues estar entregando un taller de estadística descriptiva y por ya sea al final entregar para resolver dudas porque tendrían todo el día mañana para trabajar y posteriormente empezar con el tema siguiente para hacer la evaluación supongamos el miércoles, pues así siendo optimistas, supongamos que somos pesimistas, la evaluación del primer tema sería el jueves. Arrancaríamos, como la evaluación dura 2 horas, posterior a la evaluación, arrancamos el tema siguiente y empezamos, y pues probabilidades prácticamente como pues en el curso regular son 4 a 6 horas y nosotros vemos 4 horas semanales. Entonces quedaría el taller y esa sería la forma en cómo iríamos haciendo. Esto se maneja dependiendo de la velocidad con que podamos ver los temas. Yo he tenido cursos intersemestrales que en 15 días ellos han terminado. ¿Por qué? Porque pues me dicen, doctor, nosotros estamos listos, o sea, vemos el tema hoy y estamos listos para mañana para el parcial, pues mañana están listos para el parcial y seguimos. Otros me dicen, no, doctor, nosotros necesitamos que vaya despacio, pues yo voy despacio. Pero recuerden que tenemos que terminar en el tiempo estipulado por la universidad. O sea, yo normalmente lo que hago es programo por sesiones, pero yo lo que necesito saber es cuántas evaluaciones están dispuestos ustedes a presentar por el cierre de la plataforma. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Doctor, una pregunta podríamos hacer, pues obviamente dependiendo de
pues que los demás compañeros estén de acuerdo, 3 parciales y un taller evaluativo relacionado con el tema de tamaño de muestra y No, esa, demografía, o no se no, puede. esto se debe hacer como se hace normalmente. ¿Qué pasó el semestre pasado? El semestre pasado había una característica especial y era que había que culminar para que pudieran arrancar este curso intersemestral por aquello de la, ¿cómo es? De las marchas y esas cosas que hubo cese de actividades y entonces pues se cambia totalmente, ahí hubo un cambio en el manejo de las cosas, se pudo hacer, pero el manejo es muy sencillo, talleres y quizzes, desde ya les digo, todos tienen 5, pero solo vale el 5%. Demografía vale el 5%. Los parciales ya definimos, el 20% es el final, o sea que nos queda 70% para que lo definamos cómo lo repartimos entre los parciales, pero no va a ser con taller. Pero o sea, el tema de demografía sí se puede con las exposiciones. El tema de demografía vemos si lo expongo o si hacemos exposiciones, ahí definimos. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Sí. Doctor, otra cosita. De pronto, se podría buscar evaluar los temas mientras la plataforma está cerrada por otra plataforma. El ideal sería la plataforma de la universidad o presencial en la universidad. Yo no tengo problema en bajar hasta la universidad si nos permiten. A ver, sería hablar con el doctor Ocampo y hacerlo presencial. Porque es que a mí me tocaría aprender otra plataforma, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para la gente que se encuentra fuera de Armenia. ¿Aló? Doctor, Sí. lo que pasa, el compañero dice que lo que pasa es que hay personas que no están en la ciudad de Armenia, hay personas que viven en otros lugares. Ah, Entonces, bueno, entonces no podría ser presencial y yo pues a aprender a manejar otra plataforma para hacer las evaluaciones no lo voy a hacer en estos 20 días. Yo ya soy viejito, ya a mí ya las entendederas no las tengo muy abiertas, como dicen. Bueno, doctor, entonces, ¿será que pues nosotros ya como grupo podríamos como evaluarlo y de Sí, pronto ustedes yo les deciden, o sea, damos eh, una respuesta? ese viene a ser el 70%, ese 70%, si lo van a presentar como tradicionalmente se ha hecho, o si me dicen, vea, ¿sabe qué? Para ese 70%, nosotros solo 2 parciales que nos haga, y yo hago 2 parciales. O sea, revuelvo temas. Doctor, otra opción que de pronto se podría tener en cuenta es, y si se realizan parciales escritos y uno escanea el documento y se envía. Eh, el escrito sí es presencial. Por una sencilla razón, es que yo ya tengo antecedentes por ahí de que escanean lo que es de otro. Esa es la razón. O sea, yo prefiero estar pendiente en el parcial y a no ser que tuvieran cámara que mostrara que usted es el que está haciendo el ejercicio. Claro, doctor, esa sería como una de las cosas, me imagino, que debería ser para para presentar los parciales. Si se llegara a ser escrito, se podría poner la cámara y uno pues ahí enfrente de la cámara respondiendo el parcial, se escanea y se envía. Sí. Lo que pasa es que, o sea, en estos momentos, para este curso que va a ser apresurado, porque este es más apresurado que todos, o sea, la calificación para mí es mucho más brava así. Porque
tengo que bajarlos, tengo que imprimirlos, corregirlos, calificarlos, devolverlos, todas esas otras cosas. O sea, utilicemos la plataforma de la universidad. O sea, en este momento es virtual, yo utilizo la plataforma de la universidad. Doctor, en caso puntual, ¿qué parciales serían con los que se tiene inconveniente? No, pues es que yo, pues lo que vi, espérenme un segundo, yo reviso acá cuándo es el cierre de la plataforma. Es que nosotros nos mandaron, es que han cambiado la fecha 2 veces. La fecha del cierre de plataforma está es que han mandado 2 veces cierre, pero han cambiado la fecha. Un segundito, si me esperan. Ventana de mantenimiento de Moodle. Estará cerrada entre el sábado 14 y el jueves 19. O sea que hay 4 días, pues el parcial podría ser el viernes de la semana entrante, pero entonces de pronto nos tocaría arrancar el tema siguiente. Porque la plataforma estaría cerrada desde el sábado. El problema, el detalle es que entonces se aplazaría el parcial de probabilidades y se juntaría prácticamente con el de inferencia estadística. Doctor, pero podríamos hacer ese parcial el viernes y tenemos todo ese fin de semana para hacer el de estadística. Ahora que sí. El detalle es que todavía no les he contado. Yo ya le había hablado con Sara y, o sea, todos los días vamos a tener aproximadamente 4 horas, excepto los jueves que yo no puedo de 6 en adelante. Y algunos viernes que viajo, por ejemplo, este viernes yo tengo que viajar a Ibagué, o sea que yo no puedo dar clase este viernes. Al siguiente, pero al siguiente sí podría, no habría problema. Sí, porque el siguiente no estaría viajando. Entonces sí, se puede hacer ese viernes y yo no tengo problema tampoco en los fines de semana hacer una evaluación o más tarde algún día. O sea, por la fecha, por la hora, después de las 4 de la tarde, yo no tengo inconveniente, excepto los jueves después de las 6 de la tarde. Y los viernes, algunos viernes que tengo que viajar. ¿Listo? Doctor, en ese orden de ideas, yo creo que lo más sano para todos sería realizar entonces el parcial el viernes. Sí, Cuando la plataforma, cuando la plataforma esté, bueno, no hay problema. O sea, hacemos la programación de los temas, igual. O sea, yo hago la programación, miremos a ver hoy hasta dónde llegamos. Si ustedes consideran, por ejemplo, y me dicen, no, vea, nosotros queremos que mañana, si subamos hoy terminamos el tema, aunque ya no creo porque ya llevamos media hora. O 20 minutos. Por ejemplo, me dicen el próximo miércoles presentamos el parcial y mañana, ¿sabe que arranque con el tema de probabilidades de una vez? Y nosotros presentamos el parcial el miércoles y sabe que como usted viaja el viernes, usted el sábado por la tarde puede hacernos la evaluación. Yo no tengo problema en hacerlo el sábado. O sea, yo viajo el viernes, pero no lo puedo hacer a esa hora porque precisamente a esa hora estoy viajando. Pero yo el sábado en horas de la tarde no tendría problema en hacerlo, o el domingo en horas de la mañana. O el domingo todo el día, porque el lunes es festivo, ¿cierto? A cualquier hora podría evaluarlo, incluso podría dar clases, yo no tengo inconveniente. Pero lo que pasa es que este sábado sí hay cierre ya de la plataforma, tendría que ser hasta el viernes. A no ser que yo viajo a Ibagué, si yo llego a Ibagué temprano, entonces podrían hacerlo, el verbo podrir, pues, porque uno no sabe de acá a Ibagué, la última vez me eché 12 horas y media por un derrumbe.
Sí, doctor, la verdad, pues ya Entonces entiendo dejamos las la- evaluaciones como son. Yo les mando, pues el programa es el mismo del curso normal. Los porcentajes, eh, pues ustedes ven que el tema más grande es, o sea, y donde uno se puede recuperar es estadística descriptiva. Está probabilidades, prueba de hipótesis, que uno no sabe cuál de los dos quiere cambiar ese 15 por el 20, pues eso da la misma vaina en uno que en el otro, todos dos son de lógica. Yo a regresión lineal, pues ese sí es una cosa que es carpintería, pues que estaríamos con el 15 y nos queda, ya como les digo, 5 tienen todos en talleres y quizzes. Hágalo o no lo haga. ¿Para qué son los talleres? Los talleres son para que ustedes aprendan, no para aprender yo, ¿cierto? El que hace talleres le va bien en la evaluación. Entonces yo no tengo problema en ponerle 5 a todos ahí en talleres y quizzes. Y no hago quizzes porque pues sería muy gracioso yo sentarme a hacerles un quiz aquí por la plataforma. Listo, doctor. Doctor, Bueno, otra cosita, dígame. con el tema de la finalización pues de todos los días de las clases. Sí, Pues inicialmente se hablaban de 4 horas, pero la verdad es que es que 4 horas 4 horas es pesado, sí, es pesado para ustedes y es pesado para mí. Ustedes verán, si las partimos o sea, tenemos un descanso o seguimos derecho para aproximadamente entre 2 horas y media y 3, depende de cómo nos movamos ahí, pero no pasar pues más allá de las 7 de la noche. doctor, Entonces, yo creería, no sé mis compañeros, que lo mejor sí, es ver esas 2 horas y media, 3, así pues de corrido, seguido. y ahí pues finalizar la clase del día. Sí, porque ya les queda el tiempo a ustedes que van a trabajar también en casa. A mí me Sí, parece que señor. es lo correcto, pues porque más tiempo sí es muy pesado. Incluso parar y volver a arrancar pues para la otra hora y media es más duro. Porque entonces uno dice, yo paro y entonces me voy y me sirven la comida y entonces ya me da sueño para recibir una materia, le da la marea alcalina y entonces con la marea alcalina todo el mundo le da sueño, se duerme ahí y no entiende absolutamente nada. Entonces, pues entremos entonces en materia, arranquemos con el tema, yo les mando lo que es el programa, o lo monto, ponemos ahí, lo monto ahí en la plataforma para que ustedes de todas maneras voten de que están de acuerdo con eso, con ese programa así. Listo. Entonces vamos a empezar, porque si no nos coge la noche. Doctor, otra cosita. Sí, Este sábado 14 la plataforma está cerrada desde temprano. no sé a qué hora la cierran, O no dice que tiene. No, hay una pareja de hora, dice que está cerrado desde el sábado. Bueno, listo. Doctor, una preguntita. ¿Usted graba las clases o no? Pues, pues yo no sé, pues yo pongo ahí grabar, pero y ahí quedan, me imagino. ¿En dónde quedan? ¿Quedan en la plataforma? Eso debe quedar en la plataforma, pues yo le doy ahí grabar a todas las clases, todas quedan grabadas. O sea, en este momento la plataforma está grabando. ¿Mm? O sea, está configurado para que todas queden grabadas. Deben quedar en la Bueno, plataforma. doctor, ya Esa tocaría parte, mirar entonces si esa esa parte, grabación queda en la plataforma o sí, esa no. parte sí, no sé yo por dónde queda en la plataforma, ahí sí ni me pregunten, porque a mí me tocó aprender ensayo-error, porque no sé, pues los que estuvieron, que vieron estrategia con el doctor Zapata y con quién más, sería con Juan Farid. Recuerdan que yo empecé la materia presencial y me hice una cirugía, me incapacitaron, después me fracturé y seguí en incapacidad
y entraron en la pandemia y yo aprendí a última hora a manejar esta vaina. O sea, escasamente me meto, doy la clase y por eso les digo que para mí es muy difícil porque he aprendido un poquito de Moodle, pero es muy poquito. Ojalá supiera. Entonces, no sé, y este jueves la inducción que me dieron a mí duró 3 minutos, me dijeron cómo entra, cómo comparte, a veces por eso tengo inconvenientes en compartir y se me enloquece este computador, pero ahí tratamos de hacer las cosas. Entonces, pues yo sé que desde el principio está configurado para que todas las clases se graben. Bueno, entonces vamos a empezar por primero aprender a compartir la pantalla. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor. Ah, bueno. Bueno. Una pregunta. ¿Cuántas personas no han visto la materia? ¿O todos ya la vieron? Levante la mano, el que no. Doctora, hay estudiantes que no han visto la materia, pero la verdad no sé el número exacto. Por eso, Sí, que pero levantar la manito. no, por eso, no, lo que yo digo es lo siguiente, es que hay que tener claro, pues a mí yo hablé con el doctor Ocampo y que las personas que no lo han visto tienen que entender que esto es rápido por las condiciones de la materia. Esto, pues a pesar de que aparece como curso intersemestral en este momento, eso es lo que llama un curso de nivelación, o sea, uno nivela para no quedarse. No trata como de adelantar, pero aunque ahí existe la posibilidad. Pero esto es un curso intensivo y rápido, o sea que tienen que estar bien concentraditos para que no se me pierdan. Sino que yo le hago la pregunta es para saber también, pues, si arranco desde lo básico o arranco ya en materia. Pero bueno, entonces, como nos toca arrancar desde lo básico, porque hay quienes no han visto la materia, entonces vamos a hablar de que esta materia se llama biometría en la Universidad del Quindío. Se llama biometría y está compuesta de 2 partes. Una parte que se llama, que hace parte, que es la estadística, y otra parte que corresponde a demografía. Estadística está dividida en 3 partes principales, que son la estadística descriptiva, la estadística de probabilidades, la inferencia estadística, y adicionalmente tenemos un tema que se maneja, que es los tamaños de muestra y como una inducción al manejo de más de una variable en una cosa que llamamos regresión lineal. Tenemos una especie de un brochacito en demografía, porque pues realmente demografía debe ser una materia de todo un semestre y por eso se llama biometría. Los parciales corresponden a cada una de esas divisiones que les presenté ahí. Entonces, vamos a empezar por que nosotros, a ver, yo quito esto de ahí porque o si no, ustedes están viendo ahí también el cuadrito que les tapa, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a empezar por la historia de la estadística. Entonces, esta materia cogió el nombre de estadística de la palabra Estado, que fueron los gobiernos los primeros que empezaron, o los estados, los que empezaron a estar interesados en una serie de datos que les
entregaba una información para compararse entre ellos. El poder de los estados siempre se ha basado en la información. Por eso se dice que el que tiene la información tiene el poder. Porque yo como estado, si tengo como información que yo tengo 100 aviones de guerra y mi vecino no tiene sino 3, pues lógicamente yo soy más poderoso que mi vecino. La estadística empezó con eso, contando cabras, contando ovejas. Luego, eso fue inicialmente cuando las personas eran nómadas. Se contaba las tribus, se contaban, o sea, se veía el poder por el número de personas que tenía cada una de esas tribus nómadas y además por el número de personas jóvenes que eran capaces de luchar contra otros. Eso le daba el poder a un grupo sobre el otro. Posteriormente, cuando arrancó el sedentarismo, pues empezaron a formarse los pueblos y ya no era solamente el número de guerreros ni el número de personas que tenía cada una de esas tribus, ni el número de cabras y vacas que tenían o de ovejas, sino que además empezaron a medir la producción de las cosechas de sus terrenos y la extensión de sus terrenos, y eso llevó a que cada grupo empezara a estar interesado en una serie de datos con relación a esos grupos, y empezaron a ver cuántas personas nacían, cuántas personas morían, qué grupos habían, cuántos jóvenes, cuántos viejos, cuántos adultos, cuántas personas se casaban, no se casaban y así sucesivamente. Y apareció la estadística y entonces ya nosotros encontramos que los países tienen una serie de información importante que van manejando y tenemos el nombre de estadística, proviene de ahí. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión sobre algo, pues requiere información. O sea, si usted va a tomar un crédito, usted necesita conocer las tasas de interés que tienen los diferentes bancos. Usted no se va al primer banco pues a tomar un crédito, sino que usted requiere lo que se llama información. ¿Y esa información de dónde sale? Pues sale de que usted va a tener que buscar unos datos que son las tasas que tiene cada uno de los bancos y las va a comparar. Eso es lo que termina siendo la estadística. La estadística recoge una serie de datos en una población, en una muestra, y los procesa para después tomar una decisión. Uno entonces va, hace una encuesta de el interés que puede tener un grupo de personas en un área, en un barrio, sobre que se monte un supermercado o una venta de hamburguesas, y uno primero dice, bueno, hagamos un estudio como de mercado, vamos y miremos, y después de que obtiene esa información es que uno toma decisiones. Entonces, esas decisiones se encuentran a partir de datos obtenidos, pero cada encuesta individual, a usted con una sola encuesta no le va a decir, hombre, sí, monte ya de una vez su venta de hamburguesas en ese barrio, o el supermercado o el minimercado que usted quería montar. Usted necesita unir una cantidad de encuestas suficientes para decidir si monta o no monta ese negocio que tiene. Eso inicial que es cada una de esas encuestas es lo que nosotros denominamos los datos crudos. O sea, hacemos una medición, contamos lo que hay y tenemos unas cosas sin organizar. Si ustedes van ahora al hospital, allá está se cuenta con una serie de datos, por ejemplo, de todos los pacientes que han tenido SARS-CoV-2, COVID-19,
y entonces uno podría tener datos como la edad, datos como si estaba vacunado o no estaba vacunado, datos como cuántos días tenía antes de ingresar al hospital, qué síntomas presentaba, datos como el peso, la talla, si era hipertenso, si era diabético y esto. Y entonces, pero esos son datos crudos, nadie los ha procesado. Entonces, es necesario coger esa información, organizarla, ¿sí? Porque allá están disponibles en el hospital, y una vez nosotros lo organicemos, podemos hacer un resumen y presentar una serie de medidas descriptivas. Entonces, describir qué es, pues contar qué hay. Entonces ahí es donde uno informa: en el Hospital San Juan de Dios se han hospitalizado tantos pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, COVID-19, de los cuales tanto por ciento son hombres, tanto por ciento son mujeres, el promedio de edad es de tanto, con una desviación de tal, el 80% de los pacientes tuvieron una infección leve en casa que posteriormente se fue transformando de tal y tal forma, y llegaron al 5.º día de tener síntomas y fueron ingresados en tales y tales condiciones. De esos pacientes, el tanto por ciento son obesos, tantos por ciento son hipertensos, y así, y entonces uno va contando. Eso es describir, es contar qué hay en una comunidad, en una población. Y entonces, esa información que tenemos nosotros, información que está desorganizada u organizada, la vamos a procesar para obtener, o sea, lo que tenemos nosotros son solamente datos. Y esa información la vamos a consolidar, y al final vamos a obtener unos resultados que son medidas de resumen, que inicialmente lo que vamos a hacer es unas distribuciones de frecuencia. Y distribuir es como organizar, como cuando yo les digo: vea, ¿sabe qué? Organícese en grupos de A3. Eso es distribuir una población de A3. ¿Qué características tiene que tener cada grupo? Entonces, que en cada grupo mínimo haya una mujer. Entonces, ya se sabe que se distribuyen de acuerdo con esa característica. Y entonces, cuando yo obtengo una información, o sea, unos datos en una comunidad, yo digo, yo los voy a distribuir de acuerdo a una frecuencia. Entonces, frecuencia es el número de veces que se repite algo. Y ese número de veces que se repite algo es, entonces yo los voy a organizar de acuerdo a cómo se repite ese algo. Entonces, yo los voy a distribuir según el sexo. Entonces, hombres para un lado, mujeres para el otro. ¿Cuántos hombres tengo? ¿Cuántas mujeres tengo entre los pacientes con SARS-CoV-2, COVID-19? No, es que yo los voy a distribuir de acuerdo a las comorbilidades. Entonces yo voy a distribuirlos de acuerdo a que si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si tiene diabetes mellitus, que si tiene hipertensión arterial, que si tiene una enfermedad del colágeno, que si es obeso o no es obeso. Entonces, eso es distribuirlos de acuerdo a algo. Y vamos a mirar, entonces, la frecuencia es el número de veces que repite que sea obeso, o es el número de veces que repite que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el número de veces que repite que sea hipertensión arterial. Entonces, para nosotros poder hacer esa distribución de frecuencia, vamos a tener que conocer unos conceptos básicos de biometría o estadística, y entonces esos conceptos básicos tienen que ver con que nosotros vamos a tener unas unidades de análisis. Y la unidad de análisis no es más que el objeto, la cosa, el animal o la persona
a quién yo estoy estudiando. Y entonces, si yo quiero saber el número de litros de leche que producen las vacas Holstein frente a las Normando, entonces, ¿qué voy a mirar yo? ¿Cuál es la unidad de análisis? Pues esas vacas, ¿cuáles? Las Holstein, y las otras, las Normando. Y entonces esas son mi unidad de análisis. ¿A quién voy a estudiar? O sea, voy a estudiar unas vacas. Pero entonces yo tengo que definir qué le voy a observar a las vacas, porque entonces a las vacas yo les podría observar muchas cosas. Les podría observar el peso, el consumo de concentrado, de melaza y esas otras cosas que les dan. Les podría observar, por ejemplo, la edad de las vacas, a qué edad empiezan a producir leche. O sea, yo puedo mirar muchas cosas en las vacas. Eso sería la observación. Pero entonces, en este caso, ¿yo qué les voy a observar? Pues los litros de leche que produce cada una de las vacas Holstein, y en las Normando, pues voy a hacer lo mismo. Eso es definir una observación, eso es la observación. Y entonces cuando yo hago una observación a la unidad de análisis, yo obtengo un resultado o un valor. Ese valor se denomina dato. Entonces yo tengo un dato. ¿El dato cuál es el dato? Ah, no, pues ¿cuántos litros produce esta vaca? Ah, que 10, que la otra 25. Entonces eso es un dato, ese es un valor que corresponde al dato de al hacer la medición o la observación a la unidad de análisis. Si todas las vacas producen 10 litros exactamente, pues los datos no cambian, y si no cambian, pues no hay ninguna variación, y si no hay variación, yo no tengo una variable. Entonces, yo tengo variables cuando esos datos cambian de observar una vaca y luego observar la otra y luego la otra. O sea, si yo lo que estoy observando son puras vacas Holstein, entonces la raza de la vaca, pues no me va a cambiar. Esta es Holstein, la otra es Holstein, la otra es Holstein. Ah, pero si en el hato también tengo Normando, entonces esta es Normando, la otra es Holstein. Ahí sí hay cambio en la raza de las vacas. Cuando hay cambio, yo denomino que eso es una variable porque puede cambiar. Y esa variable que puede cambiar puede ser de dos tipos: variable cuantitativa o variable cualitativa. Es cualitativa cuando lo que mide es una cualidad que no puedo medir. Entonces, yo tengo ganado Holstein y ganado Normando. Entonces, esta vaca es ¿qué? Holstein, la otra es Normando. Entonces, yo estoy ¿Aló? Pena. Doctor, una pregunta. ¿Usted está presentando la diapositiva o está trabajando? No, yo estoy hablando como para los que no han visto la materia, porque yo iba a arrancar de una vez en distribución de frecuencia. Ah, bueno, doctor, Sí. gracias. No, estoy cambiando diapositiva. Entonces, si yo estoy mirando las vacas, le estoy mirando una cualidad. ¿Es Holstein o es Normando? Pero yo no sé qué tan, genéticamente, si es así, es 100% Holstein o la otra es 100% Normando. Simplemente estoy mirando una característica. Esta es Holstein, la otra es Normando. O sea, yo no estoy mirando qué cantidad de Holstein tiene cada vaca ni qué cantidad de Normando tiene. En ese caso, yo tengo una variable de tipo cualitativo. Cuando yo lo que mido son los litros de leche que está produciendo cada una de estas vacas, yo sí puedo decir, esta produce 10 litros, la otra 12, la otra 15. O sea, yo estoy midiendo una cantidad
Entonces, cuando yo mido cantidades, la variable es de tipo cuantitativo. Y las variables cuantitativas se pueden medir de dos formas, una forma discreta y una forma continua. La forma discreta es aquella que no admite números decimales o fracciones. Entonces, si yo voy y mido los litros de leche que produce una vaca, entonces habrá una que dicen 10 litros, la otra 10 litros y medio, la otra 11 y medio, la otra 12 y 3/4. Eso admite decimales, ¿cierto? Fracciones de la unidad, fracciones de litro. Entonces, si eso admite fracciones de litro, esa variable es continua. O sea que entre 1 litro y 2 litros puede haber un número infinito de valores. 1 litro.001, 1 litro.5, 1 litro.8. Esa es una variable continua. Pero si la característica que yo lo que yo estoy observando, que si bien se puede medir en cantidad, no se puede partir, o sea, no tiene fracciones, yo estoy frente a una variable de tipo discreto. O sea, ¿cuántos terneros me ha dado esta vaca? O sea, ¿cuántos partos ha tenido? O ha tenido 1, o ha tenido 2, o ha tenido 3, o ha tenido 4, pero yo no puedo decir tiene un parto y medio, no, tiene un parto, 2 partos, 3 partos, listo. En ese caso, estamos hablando de que la variable es de tipo discreto, o sea, continua, pero es la medición discreta. Hasta ahí los que no han visto la materia tienen claro. Doctor, ¿Aló, Sofía, qué me dice? una pregunta. O sea que podemos definir discreta lo que se puede manejar en números exactos. O sea, por ejemplo, que sea 8 más no 8.1 ni 8.2. No que sea números exactos, sino que no se pueda medir sino en números exactos. Porque a mí me pueden dar la edad en años cumplidos. Entonces dicen, este tiene 10, tiene 20, tiene 30, tiene 40, tiene 45, y esos son números enteros. Pero la edad se puede medir en fracciones, sí, porque una persona puede tener 10 años, 3 meses, ¿cierto? Entonces, si la variable admite la fracción, la variable es continua. Pero si la variable no admite fracciones, esa variable es discreta. Entonces, ¿cuántos novios ha tenido en su vida? Entonces dicen, no, 5, pero nadie va a decir 5 y medio porque tenía uno por allí visto. No, ha tenido 5. El que tenía visto no era novio. Entonces no puede contar lo que es el sexto. Entonces no admite fracciones. ¿Cuántos hijos? Ha tenido 3 hijos. ¿Cuántos matrimonios? 2. ¿Cuántos vehículos tiene usted? Entonces tengo 4 vehículos. Tengo una casa. Eso es, en ese momento se está hablando de algo que usted no puede dividir, ¿cierto? Pero si usted llega y dice, no, es que eso sí se puede dividir, entonces, ¿qué sí se puede dividir? El peso, sí, eso puede ser en kilos y además tiene gramos y además miligramos y eso, entonces esa variable se puede partir, esa variable es continua, mientras que el otro no admite sino valores enteros. ¿Le quedó claro, Sofía? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, y entonces pasamos al otro tema que es el nivel de medición, o sea, cómo puedo medir yo una variable. Entonces, esperen un momentico, yo trabajo acá sobre, a ver, yo abro abro más fácil un Word, que yo trabajo más fácil en Word que hay.
Entonces ya tenemos nuestra variable cuantitativa, ¿sí? Y esa variable cuantitativa yo la podría medir de varias formas. Yo una variable cuantitativa la puedo medir de una forma nominal, es decir, le doy un nombre a las cosas. Y cuando yo le doy un nombre a las cosas, ¿sí? Si bien se pueden medir en números, es posible que yo pueda modificar las cosas si lo hago dependiendo de los valores. Entonces, una nominal, por ejemplo, es con respecto al peso. Yo puedo decir que el peso es normal, ¿cierto? O que el peso es sobrepeso. Y entonces yo defino a partir de un valor que tiene la tabla del índice de masa corporal, quiénes tienen un peso normal y quiénes tienen un sobrepeso. Pero resulta que entonces, cuando yo estoy haciendo una investigación, pues clasifico la gente normal o sobrepeso, normal, sobrepeso. Pero resulta que yo también puedo decir que lo voy a manejar de acuerdo a un orden, ¿sí? Y yo puedo decir, vea, ¿sabe qué? Hay unos que son normales, otros que tienen sobrepeso, otros que son obesos y otros que tienen obesidad mórbida, ¿sí? Cada uno tiene, o sea, yo sé que el que tiene sobrepeso tiene más peso que el normal, pero habrá unos que el peso adicional sea solamente 1 kilito y otros que sea 2 y otros que sea 3, pero simplemente yo los tengo clasificados como sobrepeso y así sucesivamente. O sea, el obeso pesa más que el de sobrepeso y el de sobrepeso más que el normal. Pero no quiere decir que el obeso pese el doble de lo normal, ¿cierto? Ni que el obeso pese el doble del de sobrepeso, ni que el de obesidad mórbida pese el doble del de obesidad. O sea, no hay una relación así. Entonces, esto me está indicando un orden a mí, nominal, ordinal. La otra cosa que puedo decir yo es que a partir de cierto peso, para mi investigación, yo voy a trabajar como si la persona a partir de, supongamos, yo necesito para cierta enfermedad que la persona tenga, o sea, se considera que entra en riesgo a partir de un peso de, supongamos, 65 kilos. Para alguna cosa, pues, estoy haciéndolo en forma teórica. Entonces, cuando yo hablo de interval, todo el que tiene de 65 para abajo, para mí es como si no tuviera peso. Y yo digo, ¿cuánto peso adicional tienen por encima de 65? Entonces tienen 1, tienen 2, tienen 3, tienen 4, pero no quiere decir que este 2 tenga el doble de este 1, porque este realmente tiene 66, este tiene 67, este tiene 68 y este tiene 69. Esa medición se llama interval. Pues yo lo hice acá, estoy hablando del peso, pero realmente eso se maneja es en salud ocupacional con tiempo de exposición. O sea, dicen, usted está expuesto al ruido y antes de 10 años a usted no le ha causado ningún daño en el oído. Entonces, ¿yo para qué voy a examinar a una persona que tiene menos de 10 años de trabajar en la empresa? Para mí todos esos no han estado realmente expuestos al ruido.
y empiezan a partir del año 11 a estar expuestos al ruido. Eso sería nivel interval. No es intervalo y no interval. Aquí me fue la O. Y por último, vamos a tener un nivel que se denomina nivel de razón, en el cual la información se obtiene como se encuentra en la naturaleza. Entonces, la persona, ¿cuánto pesa? Pesa 75 kilogramos. ¿Cuánto pesa? Pesa 93 kilogramos. Y así sucesivamente. En el nivel de razón, sí hay una relación matemática exacta entre un valor y otro. O sea, cuando yo digo que 2 kilos es porque tiene el doble del que tiene 1 kilo. Si yo digo 10 kilos, tiene el doble del que tiene 5 kilos, ¿cierto? Esa relación es matemática. Cuando yo voy a hacer una investigación, yo debo tomar la información siempre en el nivel de razón. Siempre que sea posible, porque a veces no es posible obtenerla en el nivel de razón. Entonces yo me voy y pregunto, por ejemplo, hábito de fumar, ¿cuántos cigarrillos se fuma usted al día? Yo no digo, ¿usted fuma o no fuma? Porque eso no me da ninguna información. Al final me encuentro, si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, en España, o por allá, yo no sé, son los japoneses los que fuman tanto, creo, y entonces usted los encuentra a todos fumando. Y entonces el 100% fuma, pero usted no sabe cuánto fuma cada uno. En cambio, cuando yo me voy en el nivel de razón y le pregunto cuántos cigarrillos se fuma usted al día, yo obtengo esa información real, ¿cierto? Y yo puedo transformar del nivel de razón hacia los otros niveles, pero no del nivel de arriba del nominal. No puedo transformar al ordinal, ni puedo transformar al interval, ni puedo transformar al de razón. Mientras que del de razón yo me puedo devolver hacia los otros. Yo decir, vea, es que cigarrillos, el que fuma menos de 5 cigarrillos, no, para mí no fuma para el estudio que yo estoy haciendo. Entonces yo arranco a partir de el que fuma el 6º cigarrillo. Pero lo transformo, ¿por qué? Porque hubo unas personas que me dijeron que fumaban 1, que no fumaba, que era 0, que eran 4, que eran 5, pero a mí me interesa del 6º para arriba. Entonces todos esos que están de 5 hacia abajo, yo los manejo como 0, y el que fuma 6 para mí es 1, el que fuma 7 para mí está expuesto a 2 cigarrillos. Y lo puedo devolver, lo mismo con el peso. Entonces yo digo, a partir de los 65 kilos, pues tal cosa, pero entonces yo lo puedo devolver si la gente me entregó la información en el peso exacto. Yo digo, es normal para esta edad, hasta tanto peso, está en sobrepeso entre tanto y tanto, está en obesidad entre tanto y tanto, o en obesidad mórbida o para esta talla, y así sucesivamente, o llevarlo al final a que hay unos con peso normal y otros con sobrepeso. O sea, me puedo devolver. Pero si yo me fui, hice la investigación y dije, ¿fuma o no fuma? Ya quedé fregado porque no sé. Si todos da que fuma, yo no sé cuántos cigarrillos fuma cada uno. Pero si cada uno me dio los valores exactos de lo que fuma, yo puedo hacer una transformación. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Doctor, doctor, una preguntita. En el ítem que dice definir observación, definimos es la unidad de análisis, ¿cierto? Ahí le puse el ejemplo de las vacas. No. Yo defino la unidad de análisis, son las vacas. ¿Qué le estoy observando a las vacas? La producción de leche. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de leche, o sea, esa producción, la leche en litros. O sea, yo el que le estoy observando, la observación, a veces la observación es la misma variable, pero en algunas ocasiones la observación no es la misma variable. ¿Cuándo? Por ejemplo, yo quiero medir el nivel socioeconómico de un grupo de personas, pero yo puedo tener diferentes variables. El nivel socioeconómico es
producto de las características de la vivienda, de el ingreso familiar per cápita, ¿cierto? De las características de los servicios públicos en el área, del barrio donde vive. Entonces yo tengo diferentes variables que me llevan al final consolidar lo que es la observación que estoy haciendo de la unidad de análisis. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la observación que le voy a hacer a un grupo de personas, es el riesgo cardiovascular. Y entonces me dicen, ¿qué necesita para el riesgo cardiovascular? Pues entonces para el riesgo cardiovascular van a necesitar unas variables como el colesterol, el HDL, como el peso actual, como si tiene hipertensión o no tiene hipertensión, si tiene antecedentes de enfermedades cardíacas, etcétera. Entonces, todo eso conforma la observación, que es lo que voy a hacer, el riesgo. Pero tengo varias variables. Entonces, otras veces la variable es la misma observación, ¿cierto? ¿Listo? ¿Quedó claro, Santiago? Sí, señor. Bueno, y entonces yo los estudios los puedo hacer con toda la población. Entonces yo voy y estudio todos los pacientes que tuvieron COVID o que han entrado por COVID-19 al Hospital San Juan de Dios. Pero es que resulta que en este año y medio esos son muchos, no tengo tiempo para verlos a todos. Entonces, pues puedo hacer el estudio en una parte de ellos que se denomina muestra, que es que necesito que estén representados todos. Entonces, ¿cómo están representados? Pues yo no voy a sacarlos todos de los de marzo o abril del año pasado, no, yo voy a tener que sacar unos de marzo, otros de abril, otros de mayo, otros de septiembre y así hasta llegar al mes actual para que todos estén representados. Y tengo que tener, si estoy haciendo el estudio de todos los de COVID allá, voy a tener que tener unos representados de los que se despacharon para tratamiento en casa y de los que se hospitalizaron para que todos estén ahí. Eso se denomina una muestra. Cuando yo tengo datos obtenidos en la población, ese resultado se denomina un parámetro. Entonces, cuando nosotros estemos viendo pruebas de hipótesis y estemos viendo intervalos de confianza, vamos a ver que nosotros vamos a estimar los parámetros, o sea, el valor de la población, porque allá vamos a estimar. A partir de una muestra, vamos a tratar de saber más o menos cuál es el valor de la población, que sería el parámetro. Pero el resultado que obtenemos a partir de la muestra se denomina estadístico. Cuando usted hace el estudio en toda la población, esos estudios se llama censo. Cuando lo hace a partir de una muestra se llama muestreo. Entonces ahora sí vámonos al tema que tenemos en la diapositiva, que es la distribución de frecuencia. Entonces, para nuestra distribución de frecuencia, yo me voy a ir con otros datos para que no, pues los que ya vieron la materia no nos durmamos ahí. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a hacer un estudio sobre el número de minutos transcurridos, no, número de horas transcurridos, perdón, un número de horas transcurridos entre el momento en que un paciente llega a urgencias y es valorado por digamos, por la especialidad de cirugía plástica, vamos a inventarnos eso, ¿cierto? Y entonces se tiene estipulado en el hospital que antes de 6 horas debe estar evaluado un paciente. Y entonces nos encontramos que este primer paciente que llegó fue evaluado en la primera hora, que el segundo fue evaluado en la tercera, que el otro fue evaluado en la tercera hora, que el otro
fue evaluado en la cuarta, este fue evaluado en la quinta, el otro en la cuarta, el otro en la tercera, este en la quinta, el siguiente en la sexta. Luego otro fue evaluado en la primera hora, otro en la tercera, otro en la cuarta, otro en la cuarta, otro en la quinta, otro en la sexta, otro en la cuarta, otro en la tercera, otro en la primera. ¿Cuánto vamos? 2, 4, 5, 9. Bueno, otro en la quinta hora y otro en la cuarta. Aquí van 2, 4, 6, 9. Pues ahí tenemos 20 datos, ¿cierto? Sí, son 20. 2, 4, 6, 8, 9, 18, 20. Listo. Entonces, que revisamos 20 pacientes que asistieron durante esta semana al servicio de urgencias de un hospital que requirieron evaluación por la especialidad de cirugía plástica y queremos saber cuál fue en qué hora fueron atendidos y lo vamos a trabajar pues, para razones del ejercicio de acuerdo a si fue la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta y esas otras cosas. Bueno, metámosle otros dos porque aquí no hay ninguno, vámonos acá, que uno en la segunda hora, otro en la segunda, no, y así quedamos con 22 personas, ¿cierto? Que no teníamos ninguno en la segunda, ¿cierto? Bueno. Entonces, cuando yo voy a hacer una investigación, lo primero que digo es cuál es la unidad de análisis. ¿A quién estoy estudiando yo? Doctora, ¿Quién los me pacientes dice? que llegaron A los pacientes A los pacientes que consultaron por cirugía plástica. ¿Están seguros que yo estoy estudiando a los pacientes? Doctor, Tiempo de espera. ¿estaríamos estudiando las horas transcurridas? Eso estamos estudiando las horas de evaluación, pero realmente, ¿a quién estoy estudiando yo? ¿A los pacientes o a los cirujanos plásticos? A los cirujanos El plásticos. cirujano a ver cuántas horas. Estoy estudiando cuánto demora cada cirujano plástico en ir el cirujano plástico en evaluar un paciente. Entonces, lo hice así adrede porque uno tiene que revisar el enunciado y mirar a ver qué es lo que yo estoy mirando ahí. Al paciente le estoy mirando que el paciente demoró 1 hora. No, al paciente se demoró 1 hora el cirujano plástico en ir a verlo. Porque no es que el paciente demoró 1 hora para ir donde el cirujano plástico, es el cirujano plástico quien se demoró 1 hora. O sea, que yo realmente estoy estudiando al cirujano plástico. ¿Cuánto demora cada cirujano, el cirujano plástico en atenderme un paciente? O sea, eso es lo que yo estoy evaluando. Y entonces, ¿qué evalúo? ¿Qué es lo que observo yo aquí en cada uno de estos? Perdón, no, yo estoy evaluando al cirujano plástico, pero la unidad de análisis siguen siendo, los pacientes, el número de horas que se demoró el señor. Yo estoy estudiando al cirujano plástico, pero mi unidad de análisis viene a ser individual. En cada paciente, cuánto se demoró este señor en ir. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué le estoy observando a cada paciente? El número pues de hora en la que demoró para ser atendido. El tiempo que se demoró este otro señor en ir a verlo. ¿Sí? Que en uno se demoró 1 hora, en otros 3, en otros 4, en otros 5. Esa variable es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativo. Es cuantitativa. ¿Es continua o es discreta? Continua.
continua, porque las horas se pueden partir en minutos y en segundos, así me las hayan entregado en números enteros, ¿cierto? ¿Estamos ante una muestra o ante una población? ¿Alguien da más? Población porque son todos los que estuvieron en esa semana, doctor. Es una población porque esos fueron los pacientes que estuvieron en la semana. No se dijo que de todos los que estuvieron en la semana cogieron 20, no. Que durante la semana hubo 20 pacientes y se les evaluó eso. O sea, en este caso es una población y la población está con, perdón, 22 porque le agregamos 2. Es una población. Entonces, cuando yo voy a hacer una distribución de frecuencia, lo primero que debo hacer con estos valores es organizarlos de manera ascendente. Entonces yo tengo que decir, vea, arranquemos con el 1 que está acá. Luego tengo un 2 y otro 2. Los organizo en forma ascendente. Luego tengo 1, 2, 3, 4 y 5, 3. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 del 3, ¿cierto? No me queda ninguno por ahí. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 4. Ah, me faltó estos unos de acá. Tengo uno y otro, que son estos de acá, ¿cierto? De los unos me falta, son 1, 2, 3, 4 unos, ¿cierto? 4 unos. 4 unos, 2 doces, 5 treces, y íbamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuatros. Y 5 tengo uno y otro. Y 6 tengo uno y otro, que son 2, 6 y 6. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Me queda faltando un dato. Pues que arriba hay 21, 10. Ah, nos faltó un 5 que... Ah, son 3 porque este no lo he tachado, vea. Este de acá no lo ha tachado, bueno. Entonces eso es lo primero que tiene que hacer uno. Revisar si los datos que tiene cuando los organiza, si corresponden a los datos originales, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos? Que como me dijeron, vamos a distribuir, ¿qué? Los pacientes, ¿de acuerdo con qué? Con el número de horas que se demoró el cirujano plástico en evaluarlos. Sí, esa es la distribución que voy a hacer. O sea, yo los voy a organizar por horas. Es más, ahí ya los tengo organizados. Hay 4 de 1 hora, 2 de 2, 5 de 3, 6 de 4, 3 de 5 y 2 de 6. Pero eso lo voy a transformar en una tabla. Mi tabla de distribución de frecuencia, o sea, yo ahorita les paso las diapositivas, pero me parece que es más sencillo si yo lo explico de esta manera que en un PowerPoint, pues. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a construir una tabla. Esa tabla se llama de distribución de frecuencia. Entonces, tabla de distribución de frecuencia. Y entonces esta tabla de distribución de frecuencia, lo primero que tengo que hacer es colocarle un título. Y ese título es muy sencillo. ¿Qué es lo que yo voy a distribuir de acuerdo a la frecuencia? Entonces yo voy a distribuir, ¿qué? Los pacientes, ¿de acuerdo a qué? Al número de horas que se demoró el cirujano plástico en evaluarlo. Entonces, título, entonces distribución ¿de qué? De la unidad de análisis, entonces, de
los pacientes que consultaron al hospital tal, ¿sí? ¿Según qué? El número de horas en que se demoró su atención, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a distribuirlo de acuerdo al número de horas que se requirió para que fueran evaluados por el cirujano plástico. Y entonces nuestra tabla de distribución de frecuencia va a tener las siguientes características. Entonces, en la primera columna ustedes van a registrar la variable. O sea, aquí debe ir los valores que puede tomar la variable. En este caso, horas. ¿Cierto? Y entonces puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 y 6 horas. Entonces, ese es el valor de la variable, o sea, el valor de X. La variable la vamos a denominar X. Pero ahí entonces, número de horas. La cantidad que se demoró. Bueno. Pero entonces, yo voy a tener una cosa que vamos a llamar frecuencia absoluta simple. Y entonces, frecuencia es número de veces que se repite algo. Absoluta significa que es el número entero, que no hay relativo, que no está relacionado con nada. Entonces, frecuencia absoluta y simple porque se refiere a un valor individual. Entonces, acá cuando voy a pasar mis datos a la tabla, tengo que empezar con que cuántas veces se repite el 1 dentro de los datos, o sea, esa es la frecuencia absoluta simple. Y ahí tendríamos que se repite 4 veces. ¿Cuántas veces se repite el 2? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? 5 veces, ¿cierto? El 4 son 6 veces. Doctor, una pregunta. Sí. En la segunda columna es NI. N sub I. Ajá, listo, gracias, doctor. O sea, es un subíndice. Y ya les explico por qué la I. Bueno. Entonces, el 4 son 6. ¿El 5 son cuántos? 3 y el 6, 2. El 6, 2 y el 5, 3. No, ¿cuántos? 4, 6, 11, 10. Sí, doctor, 5, 3. 3. Bueno, entonces vamos a recordar algo y es cuando mi variable es X sub I. Aquí estamos hablando de N sub I y este I, esta I y esta I es un subíndice que nos va a indicar, ese es un subíndice que va a variar. Entonces, esta supongamos es el valor de la variable 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5, el valor 6. O sea, el N1, el N2, el N3, el N4, el N5. Y cuando veamos unas fórmulas, yo no sé si todavía recuerden álgebra recreativa, ustedes tenían unas fórmulas que eran, por ejemplo, sumatoria, que la vamos a usar mucho, ¿sí? Y entonces esa fórmula tiene en este lugar una I, ¿sí? Y hasta un valor específico. Entonces, si a mí me dicen sume, supongamos, N sub I, desde que I vale 3
hasta que i vale 5, ¿cierto? ¿Yo qué es lo que tengo que sumar? Cuando i vale 3 y 3, entonces sumo el 5 más el 6 más el 3, me da 9. O sea, sume desde a ese punto hasta el otro. En cambio, en esta primera, nos están diciendo, sume algo desde el primero hasta el último. Para eso es que es la i. Ese es el índice. O su índice, perdón. ¿Quedó claro ese pedacito? De para qué es la i. Sí, doctor. Bueno. Sí. Entonces, ahora sí. A ver, yo trato de con ir quitando cosas. Que no nos llenemos de cosas. Bueno, entonces la primera característica que vamos a tener es que la sumatoria de n sub i desde que i vale 1 hasta m, o sea, el máximo, o sea, que la sumatoria de n sub i desde el primero hasta el máximo, es decir, hasta el último, siempre va a ser igual al tamaño de la muestra. Cuando es muestra se coloca la n minúscula, o al tamaño de la población, que sería la n mayúscula. En este caso, ¿qué quiere decir? Que sume todos los n sub i, desde el primero, que es ¿cuál? El 4, hasta, pues que el n sub i, que es el primero, es 4, hasta el último n sub i que tiene ahí, que es 2. Si sumamos eso, debe corresponder al tamaño de la muestra o tamaño de la población. Entonces, 4 más 2, 6, más 5, 11, más 6, 17, más 3, 20, más 2, 22, que corresponde ¿a qué? Al número de datos que tenemos nosotros en nuestra investigación. O sea, lo primero que hacemos cuando construimos nuestra tabla de distribución de frecuencia es comprobar que no nos hayamos equivocado y que no nos falte un dato o nos sobre un dato. ¿Listo? O sea, esa es frecuencia absoluta simple. Luego vamos a tener H sub i. Y H sub i no es más que la frecuencia relativa simple. Es frecuencia porque es el número de veces que se repite algo. Es relativo porque está relacionado con algo, en este caso con el total. Y es simple porque corresponde, o sea, cuando yo estoy viendo un valor, corresponde al valor de la variable. O sea, cuando estábamos en la frecuencia absoluta simple, ese 4 solo es para en los pacientes en que el cirujano plástico se demoró 1 hora. Ese 6 es para los pacientes en que el cirujano plástico se demoró 4 horas. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa simple no es más que coger o sea, H sub i es relacionar el n sub i, que es la frecuencia absoluta simple, sobre el tamaño de la muestra. O sea que cogemos 4 y lo dividimos entre 22. Vamos a trabajar en este caso con 2 decimales. Entonces 4 dividido 22, ¿quién me da ese resultado? 0,18. 0,18. 2 dividido 22. 0,09. 5 dividido 22. 0,23.
6 dividido 22. 27. ¿Cuánto les dio? 0.27. 3 dividido 22. 0.14. Y 2 dividido 22, que es 0.09. Como característica, la sumatoria de la frecuencia absoluta relativa simple, perdón, H sub I, desde 1 hasta M, o sea, hasta el último, debe dar igual a 1 o a 100% si yo lo transformo a porcentaje, porque este punto 18 es 18%, ese 2 es 9%, pero pues nosotros lo vamos a trabajar así con 2 decimales y sin transformarlo a porcentaje. ¿Cuánto a esa suma? 18 y 9, 27 y 5, 50 y 27, 77 y 14, 91 y 9, 100. Eso da perfecto en clase. ¿Algún problema, alguna dificultad en esto? Señor. Luego viene N sub I, pero esta N es mayúscula. Esta N es mayúscula porque nosotros ya vamos a acumular los valores hasta donde vayamos. O sea, es una frecuencia absoluta acumulada. Es frecuencia porque es el número de veces que se repite algo. Es absoluta porque estamos en números enteros y es acumulada porque incluye los valores que hay por debajo de ese. O sea que si yo miro cuántos pacientes, en el número 4 no estoy mirando en cuánto se demoró el cirujano plástico 4 horas, sino en cuánto se demoró de 4 horas hacia abajo, o sea que incluye el 3, incluye el 2 e incluye el 1, o sea que vamos acumulando en la medida que vamos pasando, o sea, ¿cuántos pacientes el cirujano plástico se demoró 1 hora para atenderlos? En 4. ¿Cuántos se demoró hasta 2 horas? Entonces, en estos 2 más estos 4 de atrás, o sea, en 6 pacientes se demoró de 2 horas hacia abajo. ¿Cuánto se demoró de 3 horas hacia abajo? Entonces, 4 y 2, 6, más 5, 11 pacientes. ¿En cuántos se demoró 4 horas? En 17 pacientes hasta 4 horas, o sea, de 4 horas hacia abajo. ¿En cuántos de 5 hacia abajo? En 20 pacientes. ¿Y en cuántos de 6 hacia abajo? En los 22 pacientes están de 6 horas hacia abajo. ¿Se entendió lo que es acumular los valores? Sí, doctor. Bueno, luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la relación que hay entre el N sub I mayúscula y el total de los datos. Bueno, en el N sub I mayúscula, que es frecuencia absoluta acumulada, la característica es que el N máximo, el último N, siempre tiene que ser igual al tamaño de la muestra o tamaño de la población. Bueno, entonces en este lo que vamos a relacionar es el valor acumulado sobre el total de los datos, o sea, 4 sobre 22, que nos da 0.18. El siguiente sería 6 sobre
22, que nos da ¿cuánto? Punto 27. Que ya lo teníamos por allá. Luego 11 entre 22. Punto 50. 17 entre 22. Punto 77. 20 entre 22. Punto 91. Punto 91 y 22 entre 22 da 1,00. Pues hasta ahí es nuestra tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla al final tiene que decir fuentes de información. Ustedes ven que cuando mira usted una tabla en una revista usted, o en un periódico, siempre dice de dónde sacaron los datos. Datos obtenidos en el DANE, datos obtenidos en el centro de tal cosa. En este caso, pues para nosotros es ejercicio en clase porque yo me los inventé, ¿cierto? No sea que después alguien diga, no, es que los cirujanos plásticos se demoran tanto tiempo para atender a los pacientes. No, esto es mentira, esto es simplemente un supuesto. Hasta ahí queda claro lo que es la distribución de frecuencia para una información, en este caso, individual. ¿O alguien tiene alguna inquietud? Bueno, lo voy a mostrar entonces en la diapositiva para que lo recordemos. Bueno. Entonces aquí supongamos que tenemos estos datos, pues no quise presentar los mismos, pues porque ya la clase anterior lo vieron, entonces esos datos corresponden al número de semanas de gestación de las embarazadas que consultan durante el día 6 de junio de 2020 a urgencias de ginecobstetricia del Hospital de Macondo. Pero entonces esos son 36, 38, 39 y esos datos de semanas de gestación. O sea, nosotros vamos a construir una tabla, lo primero que hacemos es que definimos esa unidad de análisis, miramos cuál es la observación, la variable, y entonces ¿a quién vamos a estudiar? En ese caso van a estudiar las embarazadas que consultaron ese día a urgencias del Hospital de Macondo. ¿Qué le van a observar las embarazadas? No le van a observar ni el peso, ni la talla, ni cuánto comen, ni nada de eso, ni cuál es la glicemia, y no, le van a observar el número de semanas de gestación, eso es lo que le están observando. ¿Qué variable es? Esa variable es semanas de gestación, esa es la que puede cambiar, la característica que cambia es la semana de gestación. Es una variable de tipo ¿qué? Cuantitativa, continua y medida a nivel de razón. En las horas de los cirujanos plásticos, el tiempo es una variable cuantitativa, continua, también medida en el nivel de razón. En este caso eran 20 embarazadas, por lo tanto era toda la población, porque fueron las que consultaron a ese servicio. Y luego se ordenan los datos de acuerdo a los valores. Entonces aquí están esos datos organizados. Y luego se llevan a la tabla y entonces vamos a construir la tabla y tenemos un título que debe corresponder con la unidad de análisis, la observación, en este caso, distribución de las embarazadas según la edad gestacional, en el otro era distribución de los pacientes según el tiempo de demora en la evaluación por el cirujano plástico, se coloca en dónde fue y la fecha. La tabla debe tener una fuente de información, o sea, de dónde se obtuvieron los datos. Ah, no, que los datos fueron obtenidos de la Oficina de Epidemiología del Hospital San Juan de Dios. Ah, bueno, que de la Oficina de Calidad, entonces no coloca Oficina de Calidad. Y se colocan los valores de la variable en la primera columna y tenemos otras 4 columnas que corresponden a N sub I minúscula, H sub I minúscula, N mayúscula sub I, perdón, H mayúscula sub I, y entonces una es frecuencia
absoluta simple, frecuencia relativa simple, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Y entonces, en la primera son los valores que tiene la variable, en este caso, los valores que toma la edad gestacional de las pacientes que consultaron allá. En la segunda columna, el número de veces que se repite es cada uno de esos valores de la variable, o sea, cuántas personas hubo con 36 semanas, cuántas con 37, cuántas con 38, y así sucesivamente. Se hace la prueba y dio 20. En la siguiente tenemos la frecuencia relativa simple, que es relacionar ese valor con el total de los datos, o sea, en este caso 1 sobre 20, 4 sobre 20, 6 sobre 20, 4 sobre 20 y así sucesivamente. Frecuencia absoluta acumulada, donde vamos acumulando valores, o sea, hasta 36 semanas había una paciente, hasta 37.5, hasta 38.11, hasta 39.15, hasta 40 semanas hay 18, hasta 41.19 y hasta 42.20. De esa frecuencia pasamos a la frecuencia relativa acumulada, que es relacionar esa frecuencia absoluta acumulada simple con el total de los datos. En este caso, 1 sobre 20, 5 sobre 20, 11 sobre 20 y así sucesivamente hasta llegar a 20 sobre 20. El siguiente paso es aprender a interpretar los valores. Entonces nos vamos a nuestro trabajo que tenemos en Word y nosotros en Word tenemos acá. Y si vamos a interpretar la cuarta pila, entonces tenemos, las tablas son columnas, que son las que van hacia arriba, las que sostienen los edificios, y filas que van acostadas, ¿cierto? Entonces, si vamos a interpretar la cuarta pila, tenemos que en esa institución, en esa semana que estábamos estudiando, 6 pacientes fueron evaluados en la cuarta hora por el cirujano plástico, lo que corresponde al 27%. 17 pacientes fueron evaluados en 4 horas o menos, lo que corresponde al 77%. ¿Alguna pregunta con relación a esa interpretación? A ver, ¿por qué no me lo interpreta? Simón se encuentra por ahí. Simón Garay. Ya se me desconectó. Entonces, Santiago Guerrero, interpréteme la tercera fila. Bueno, en esa institución, 5 pacientes fueron atendidos en 3 horas, ¿cierto? Lo que Sí. corresponde al 23%. Y 11 pacientes fueron atendidos en las primeras 3 horas, lo que corresponde al 50%. Eso es todo, eso es lo único. Y en la evaluación, interpretar es eso. Sí, cuando el parcial tengamos que interpretar, es simplemente decir una cosa de esas. En esta institución, durante la semana de estudio, 2 pacientes fueron evaluados en la segunda hora por el cirujano plástico, lo que corresponde al 9%. 6 pacientes fueron evaluados en las primeras 2 horas, lo que corresponde al 27%. Eso es todo. Bueno. ¿Hasta ahí muy claro? Sí, doctor. Entonces, sigamos acá. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchos pacientes y entonces resulta que esos pacientes que estoy evaluando, a otros el cirujano plástico demoró 7 horas, otros 9, otros 15, otros 20, otros al otro día no los había evaluado y entonces se nos vuelve eso una eternidad?
yo no puedo hacer una tabla para cada uno de los valores. Como yo no puedo hacer una tabla para cada uno de los valores, pues a mí me toca agrupar esos valores. Perdón, un segundito, me tomo algo de líquido porque ya. Entonces me tocaría agrupar los valores para poder presentar una tabla que sea agradable, que se pueda entender, no que me quede por allá una hoja con 50 valores distintos y entonces nadie entiende esa información, porque acá lo que se trata es de organizar los datos y presentarlos en forma resumida y especial. Bueno. Entonces, pues para este no voy a buscar unos datos especiales para explicarlos, sino que lo vamos a hacer con los que tenemos en la diapositiva. Los que ya la vieron, pues lo perdonan, pero lo que nos interesa acá es recordar cómo se hace, porque la evaluación es igual, lo único, yo le cambio cualquier valor de esos y con eso tenemos para cambiar el ejercicio. Entonces, supongamos que a nosotros nos dan estos datos que tenemos acá. Los siguientes datos corresponden a los pesos en onzas de 57 tumores extirpados del abdomen en un hospital. Este es un ejercicio, no me lo inventé, fue adaptado del libro de bioestadística de Daniel, y lo único que vamos a hacer es mirar los pesos. Entonces nosotros tenemos el peso de 57 pacientes, de 57 tumores, perdón. Entonces lo primero, si tenemos esos 57 pesos, esos están en desorden, ¿cierto? Vamos a tener, lógicamente, que organizarlos, pero lo primero es saber a quién estamos estudiando. Y entonces, Sara, cuénteme a quién estamos estudiando. Doctor, estaríamos estudiando los tumores. El peso Estamos de los estudiando los tumores, no estamos estudiando los pacientes, porque lo que hicimos fue mirar el peso de los tumores que fueron extirpados del abdomen de 57 pacientes. ¿Sí? Y entonces estamos observando los tumores, estamos mirando a los tumores. Entonces nuestra unidad de análisis estamos estudiando los tumores. La unidad de análisis, los tumores malignos extirpados del abdomen. ¿Qué le estamos observando a esos tumores, Ginette? Doctor, el peso. Le estamos observando el peso en onzas, ¿cierto? Y entonces la variable es ¿cuál? Usted misma. Cuantitativa continua. Es una variable, la variable peso, y es una variable de tipo cuantitativa continua. Y entonces, Dani Alexander, ¿estamos trabajando con una población o con una muestra? Con una población. Con una población. ¿Quién me contestó? Yo dije Dani Alexander. Yo dije Dani Alexander. ¿Quién me contestó? Diani. Diani, ¿una población o una muestra? Ah, ya no habla pues cuando le pregunté. Dayana, ¿estamos trabajando con una población o con una muestra? Daniela, ¿estamos trabajando con una población o con una muestra? Esteban,
Sí, pero me escucha. Ahí sí lo escucho. Cuénteme, ¿estamos con una población o con una muestra? Una, doctor, somos dos Esteban, pero una población, doctor. Esteban Blanco, bueno, y el otro Esteban, ¿Esteban qué? Rengifo, bueno. Estamos con una población porque no nos dijeron que tomaron una parte ni nada de eso. El siguiente paso es coger estos datos y ordenarlos. Entonces, ordénelos en forma ascendente y me avisan, por favor, cuando los ordenen. No, si ya los tienen ordenados del semestre anterior, pues los vuelven y los ordenan para que no veamos a ver cuánto nos estamos demorando en ese trabajito. Entonces, por favor, los ordenan.
¿Ya lo organizaron o no? ¿En orden ascendente ya están? No, doctor, todavía estamos en el proceso. Bueno. Gracias.